Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Aurilet Paola Páez Gómez y hoy vengo a presentarles mi tarea de física general. En este caso vamos a aplicar el ejercicio número 4 que habla sobre la construcción y análisis de gráfica del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para esto lo primero que nos dan es un link en donde vamos a realizar eh, un movimiento rectilíneo basado en un simulador. En este caso, pues para que el video no se alargue, yo tengo aquí las imágenes de cómo es el simulador, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que uno de los requisitos que nos piden es que a la velocidad inicial debemos colocarle el último dígito de la cédula. En este caso, el mío es 8. Por lo tanto, la velocidad que yo elegí fue 8 y le adicioné el 6. Entonces, sería mi velocidad 8.6 con una aceleración inicial de 0 y una posición inicial de 0. Aquí podemos ver, voy a ampliar un poco acá para que ustedes vean cómo es el movimiento rectilíneo, el simulador del movimiento rectilíneo. Estos botones que tenemos acá son completamente manuales, es decir, que puedo modificar mis valores. En este caso, mi posición inicial es 0, mi velocidad la coloqué en 8.6 y la aceleración la dejé completamente en 0. Una vez que ya yo haya colocado mis valores, ¿verdad? En, en mis botones, voy a presionar play. Al presionar play, este cronómetro que está aquí va a empezar a correr única y exclusivamente hasta 11 segundos. Hasta 11 segundos el simulador me va a mí a mostrar cuál es el tiempo, cuál es la velocidad y cuál es la aceleración del mismo. Una vez que yo ya haya hecho esto, ¿verdad? Vuelvo a hacer otro simulador, pero en este caso voy a variar la aceleración. En este caso yo he elegido la aceleración en 4.6, ¿verdad? Ahora, lo que hago es que coloco los datos, recopilo los datos y el simulador me da a mí la opción de exportar los datos en Excel para luego tener que hacerlo en MATLAB, ¿verdad? Una vez que ya tengo todos mis valores, nos vamos a ir a MATLAB, ¿verdad? Y aquí ya yo he hecho el primer simulador para poder explicar. Entonces, lo primero que hago es que coloco datos, igual importa data, y coloco mi archivo del simulador 1 ya una vez yo haberlo descargado en el Drive, ¿verdad? Del Drive de MATLAB. Y luego empiezo a digitar los comandos empezando por las columnas de eh, empezando por las columnas de el Excel que ya he exportado anteriormente. Lo mismo hacemos con el tiempo, con la distancia, con la velocidad. Esto lo que me va a permitir es a distribuir mis datos. Una vez que ya yo he hecho eso, voy a colocar este comando, ¿verdad? Primero lo voy a hacer por velocidad, luego lo voy a hacer por distancia y luego lo voy a hacer por aceleración. Ya yo los había hecho, los exporté, por eso nuevamente para poder mostrarles, eh, coloqué nuevamente el comando de aceleración para que ustedes vean cómo aparece mi gráfica. Una vez que esté, ya aquí pueden ver, ¿verdad? Yo puedo, aquí en figura, puedo colocarle los nombres, cambiarle colores, para que sea muchísimo más fácil. Lo importante es digitar bien los comandos de MATLAB. Eh, También, por otro lado, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Dice que debemos colocar el análisis, ¿verdad? La interpretación de los resultados. A mi parecer, el simulador número 1 tuvo una velocidad muy constante. También la distancia del recorrido, perdón, de la distancia recorrida fue completamente igual, tanto en el primero como en el segundo, ya que fue de 11 segundos, porque era lo que el simulador permitía. La diferencia fue la clase de movimiento que obtuvieron. Es decir, el simulador 1 tuvo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? Lo que quiere decir que la partida que recorrió fueron de distancias iguales en tiempos iguales, pero
En el segundo simulador, la distancia del movimiento fue rectilíneo, uniforme, acelerado, ¿verdad? Es decir, que la velocidad fue aumentando a medida de que iba pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con la aceleración, la variación de la aceleración. Es decir, que la velocidad iba aumentando a medida, iba aumentando, sí, al mismo, en tiempos eh, determinantes que equivalen a la aceleración. Es decir, que cada 4.6 segundos eh, iba aumentando la velocidad, ¿verdad? Y por último, podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? En la gráfica eh, permite una curva, ¿verdad? Parabólica. Ahora yo quiero mostrárselos en el primer simulador cómo estuvieron mi... Aquí está. Esta fue la distancia, la gráfica. Aquí ustedes la pueden ver y estas fueron mis respuestas. Entonces, espero les haya resultado a ustedes también. Y recuerden un dato, cuando ustedes exporten los datos en Excel, Excel se los va a convertir en cifras con coma. Lo importante es que al momento de pasarlo al MATLAB Drive, ustedes tengan convertidos esos dígitos, es decir, que los dígitos no vayan en coma, sino en punto. ¿Por qué? Porque el MATLAB no les va a entender las comas. Eso me había pasado a mí, entonces pude arreglarlo de esa forma y eso es un dato para que ustedes puedan tener en cuenta. Pero esos fueron los resultados de mi gráfica. Un movimiento rectilíneo uniforme en el primer simulador y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el segundo simulador. Muchísimas gracias.